We are here to have a hearing on the situation of freedom of expression in Ecuador. In addition to myself, as president of the commission, we have the first vice president, Jose de Jesus Orozco, former president Luz Patricia Mejia, Commissioner Maria Silvia Guillen, Catalina Botero, the rapporteur on freedom of expression, and the executive secretary, Santiago Canton. We have, this hearing was requested by the Center for Civil and Human Rights of the University of Notre Dame, Fondamedios, ADEP, DPLF, Unión Nacional de Periodistas, Diario El Universo, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Universidad Andina Simón Bolívar. We also have a distinguished delegation from the state, a rather lengthy list of names that begins with His Excellency Ricardo Patiño, Minister of Foreign Relations, Commerce and Integration of the State, Diego Garcia Carrion, Procurador General del Estado, Dr. Patricio Pazmiño, Presidente de la Corte Constitucional, Doctora Johanna Pesantes, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Dr. Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación, Embajadora María Isabel Salvador, Representante Permanente ante la OEA, Dr. Mauro Andino, Asamblista Nacional, Doctora Tania Arias, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, Dr. Ernesto Pazmiño, Defensor Público General, Dr. Marco Albuja, Asesor del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio y Integración, Dr. Eric Roberts, Director de Derechos Humanos de la Procuraduría General, Dr. Carlos Espín, Abogado de la Procuraduría General, Doctora Wendy Molina, Asesora de la Corte Constitucional, Dr. Romel Jurado, Asesor de la Asamblea Nacional, Abogado Diego Bastidas, Asesor del Consejo Nacional de la Judicatura, Doctora Natalia Cantos, Asesora del Consejo Nacional Electoral, Ministra Elizabeth Moreno, Representante alterna ante la OEA. In this hearing, we will begin with a 20-minute presentation by the representatives of the requesting parties. We will then have 20 minutes of response by the delegation of the state, and we will have a 20-minute discussion with questions from the members of the commission and responses from the two parties. There will be no participation or questions from the audience, and we would ask each party to address any questions or comments through the commission rather than directly to each other. So with no further delay, I will request the petitioners to begin. I will signal when you have 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute remaining in your time. Señoras y señores comisionados, señora relatora especial para la libertad de expresión, señor secretario ejecutivo de la CIDH, señores representantes del Estado ecuatoriano. Estamos aquí, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, periodistas demandados por $10 millones por el presidente de la República, Wilson Cabrera, periodista de la silenciada radio La Voz de la Esmeralda Oriental, a quien se le impidió salir del país, José Acacho, vicepresidente de la CONAIE, su silla está vacía debido a un proceso iniciado por el Estado por sabotaje y terrorismo, Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Mónica Almeida, editora regional de Diario El Universo, Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Katia Salazar, directora ejecutiva
de la Fundación para el Debido Proceso Legal, Sean O'Brien, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, y quien les habla, César Ricaurte, director de Fundamedios. Quisiéramos iniciar presentando este video. Escúchenme bien, ¿eh? El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso el Estado ecuatoriano. Que el presidente va a meter las manos en la Corte, por supuesto que la vamos a meter, para mejorar esas Cortes con las que nadie puede estar satisfecho y que tiene sus extraños. A esto le llaman despectivamente el insultadero de los sábados, ¿no? Yo no sé cuándo he dicho una palabra soez, procas, ya no sean tan puercos. Y a esta porquería le damos la del zorro, prensa como buitre, que esto me causa repulsión, cavernaria, hipócritas, prensa corrupta, grosera, cobardes, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Estos pasquines, prensa conspirativa, son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos, cuánta basura, sinvergüenzas. Por eso, cojan esta prensa corrupta. No sean engañados por estos sinvergüenzas. Don José. Oye, ayúdame a abrir los puertos. Son perseguidos políticos, son perseguidos políticos. Libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. Ya vuelve lucha. Vamos a rechazar la prepotencia contra la provincia. Los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita afrontan un proceso civil planteado en su contra por el presidente de la República. Los autores del libro El Gran Hermano son acusados de daño moral. En esa publicación se describen las supuestas irregularidades en la entrega de contratos en favor de Fabricio Correa, hermano del jefe de Estado. Esta investigación sirvió para que el presidente de la República suspenda esos contratos. Dicen que yo conocía los contratos. Bueno, vamos a usar el libro El Gran Hermano para que en la justicia demuestren lo cierto de sus aseveraciones. Quien nos dijo eso fue el señor Fabricio Correa. Rafael todo sabía. La demanda es por $10 millones. Hace poco un editorialista de un periódico dijo que yo había ordenado disparar a discreción en un hospital lleno de civiles y sin previo aviso. Entonces, ¿qué es lo que van a decir los directivos de ese diario? Bueno, esa fue la opinión del editorialista. Mentira, ellos son responsables, es una opinión. Eso es infame, eso es acusación gravísima. Entonces estamos preparando una demanda no solo contra ese editorialista, sino contra los directivos del Universo. Va a marcar un hito en la historia ecuatoriana. Vamos a ver. Agradecemos a esta comisión el interés por conocer los hechos que configuran un gravísimo deterioro de las libertades de prensa y expresión en el Ecuador. Valoramos especialmente la presencia de tan alta y nutrida representación del Estado ecuatoriano, que ha concurrido a dar explicaciones. Esto nos parece doblemente significativo a la luz del reiterado incumplimiento a compromisos asumidos en anteriores audiencias. No queremos pensar que este despliegue de autoridades tiene por fin una muestra de poder estatal antes que la intencionalidad seria de rectificar la política de constante acoso a las libertades de prensa, expresión y asociación.
Dejamos constancia ante esta comisión que en los días previos a esta audiencia, altas autoridades han descalificado a los miembros de esta delegación y nos han presentado como mentirosos y parte de una conspiración contra el Estado ecuatoriano. Estos pronunciamientos, como sabemos, violan los reglamentos de las audiencias. Nosotros acudimos ante esta comisión como ciudadanos comunes, en búsqueda de la protección que se nos niega en nuestro país. El gobierno ecuatoriano no ha cumplido con su compromiso de eliminar los delitos de opinión y especialmente los delitos contra la honra de los funcionarios públicos, tal como se comprometió en audiencia de marzo del 2010. Por el contrario, ha utilizado estas figuras penales antidemocráticas para enjuiciar a periodistas y medios de comunicación, como el caso de Emilio Palacio, Diario El Universo y sus directivos, sobre quienes pesa una sentencia de 3 años de cárcel y $40 millones, indemnización para el presidente Correa. El dirigente indígena Pepe Cacho, quien no pudo venir a esta audiencia, como oportunamente informamos a la comisión, afronta un proceso por sabotaje y terrorismo, por supuestamente haber instigado a la población amazónica a protestar contra la llamada Ley de Aguas, cuando era director de Radio Arutan. Él es uno de los 192 dirigentes sociales que han sido procesados por terrorismo y sabotaje en una clara muestra de criminalización de la protesta social. Los aquí presentes, Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, han sido demandados por Rafael Correa por $10 millones, debido a que en el libro de investigación El Gran Hermano recogieron la afirmación del hermano del presidente de que el mandatario conocía de sus contratos con el Estado por un monto más allá de $150 millones. A Wilson Cabrera, también ausente, se le clausuró su radio, se incautaron sus equipos y se le abrió un proceso legal luego de que en una medida administrativa plagada de irregularidades se le negó arbitrariamente la renovación de su frecuencia. Diario Hoy y revista Vistazo han sido demandados por haber divulgado campañas promocionando la libertad de prensa o por pronunciarse editorialmente frente a la consulta popular. Todos estos procesos muestran diversas caras del abuso estatal. En total existen más de 20 procesos legales en contra de periodistas y medios. 13 se han producido después de la sentencia contra Diario El Universo, en una verdadera cascada de procesos millonarios. El gobierno ha planteado que estos procesos son parte de una lucha contra la mentira y en defensa del honor de funcionarios agredidos por la prensa. Si bien es cierto que la protección del honor de las personas está reconocida por la Convención Americana, tanto la Comisión como la Corte han señalado que cuando este derecho entra en conflicto con la libre expresión, se debe tomar en cuenta la importancia de la rendición de cuentas de los funcionarios y la necesidad de propugnar un amplio debate sobre los asuntos públicos en una democracia, aun en términos que pueden chocar o perturbar a las autoridades. En los casos en que el presidente ha demandado en defensa de su honor, siempre se trató de hechos públicos protagonizados por él en su condición de presidente de la República. En otras palabras, si en el Ecuador no podemos debatir sobre los sucesos del 30 de septiembre o sobre los contratos del hermano del presidente, no podemos decir que se vive en una democracia plena. Si no podemos pedir cuentas sobre las actuaciones del presidente en estos hechos, no podemos hablar de democracia. Recordemos además que el presidente de la República ha dicho explícitamente que él considera sagradas 3 cosas: su familia, su honor y el 30 de septiembre. Según esta concepción, los ecuatorianos debemos abstenernos de discrepar sobre la verdad oficial construida sobre los graves sucesos del 30 de septiembre. Lo cierto es que en el Ecuador, hoy día, existe una constante y sistemática política de acoso y vulneración de las libertades de prensa, expresión y asociación, que se justifica en la declaración de que los medios y periodistas críticos son los más grandes enemigos de la revolución. Bajo esa premisa se ha configurado un discurso oficial estigmatizante que funciona como factor legitimador de las agresiones en contra de periodistas y medios. Agresiones que ya suman 418. Estas violaciones a la Convención y a los principios implican atentados contra la integridad física de los periodistas, intimidación, acoso, decisiones judiciales arbitrarias. Entregamos a ustedes
los informes donde están documentadas todas las agresiones. A esto debemos añadir la imposición arbitraria de contenidos en los medios a través de las casi diarias cadenas nacionales ordenadas por el gobierno, lo cual viola el principio 5 de libertad de expresión. Las mismas que son utilizadas como herramientas para estigmatizar e intimidar periodistas, violando el principio 9, e incumpliendo la obligación de los estados a brindar protección a los periodistas y a evitar cualquier acción que los ponga en riesgo. Como podemos observar, las limitaciones a los derechos fundamentales en el Ecuador son profundas y muy graves, pero no se limita a lo planteado. Se menoscaba la independencia de la justicia y se crea un tejido de leyes y códigos restrictivos que mi colega Mauricio Alarcón pasará a explicar a continuación. Señores comisionados, el sistema interamericano ha señalado que los jueces tienen entre sus más altos deberes y responsabilidades garantizar y defender los derechos humanos. Por ello, la Convención Americana consagra como garantía judicial que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez o tribunal independiente e imparcial. El presidente de la República, como vimos, afirmó que iba a meter las manos en la justicia, y así lo está haciendo. Decretó estado de excepción en la función judicial, ordenando la movilización de los jueces y encargando su ejecución al Ministerio de Justicia. Esto se ha convertido en una herramienta de presión en manos de un comité de 3 personas, un delegado directo del presidente, un delegado de la Asamblea Nacional y uno de la función de transparencia, funciones donde el primer mandatario también tiene mayoría. Prueba de la poca independencia judicial es que una docena de jueces han pasado en menos de 6 meses por el caso El Universo y se fijaron audiencias siguiendo órdenes. La sentencia se obtuvo en 4 meses, tiempo récord para un proceso penal en Ecuador, cuando para el ciudadano común, como todos conocemos, puede tomar un par de años, y considerando además que en palabras del propio gobierno nacional hay 1.2 millones de causas represadas. Por tanto, los juicios en los que interviene el presidente de la República o cualquier otra autoridad no serán llevados por jueces independientes. El Estado lo justificará hablando de la necesidad de un cambio y de la legitimación ciudadana en las urnas, pero lo cierto es que nada justifica una intromisión en otra función del Estado, mucho menos cuando los derechos y libertades de los ciudadanos están de por medio. Ya están en vigencia leyes restrictivas a la libertad de expresión, como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado. La primera define a los medios de comunicación social como empresas que prestan servicios públicos, contrariando lo señalado por la Comisión en la opinión consultiva 585, según la cual la comunicación y el periodismo no pueden concebirse meramente como la prestación de un servicio público. La segunda, contrariando derechos consagrados en la propia Constitución del Ecuador, impide que una persona que tiene el 6% o más del paquete accionario de una empresa privada de comunicación pueda ejercer actividad económica alguna fuera del ámbito comunicacional. Y como muestra de la voluntad del gobierno de restringir derechos y libertades de los ciudadanos, la Presidencia de la República ha entregado a la Asamblea Nacional 3 proyectos de ley adicionales. La Ley Orgánica de Comunicación, sobre la que ya hemos venido discutiendo en audiencias anteriores, que consagra, entre otros, un Consejo de Comunicación, cuya integración genera dudas sobre su independencia, con atribuciones poco claras y potestad sancionatoria a medios y periodistas a través de procedimientos especiales. Sobre esta ley ya se ha pronunciado en varias ocasiones la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Además, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, entregada hace pocos días a la Asamblea Nacional, otorga una serie de privilegios a las empresas públicas de comunicación y crea una agencia de regulación y control de las telecomunicaciones, cuyos 3 directores son designados directamente por la función ejecutiva. Finalmente, la ministra de Justicia aquí presente, en representación del primer mandatario, entregó hace pocos días a la Asamblea Nacional un proyecto de Código Orgánico Integral Penal, cuyo articulado habla por sí solo. Bajo el título de Infracciones contra la Integridad Personal y Familiar, 16 artículos penalizan la injuria en todas sus formas, incluyendo como delitos las injurias publicadas en el extranjero,
la reproducción de publicaciones injuriosas e incluso la imputación privada de la injuria. Se mantiene además la figura de la imputación calumniosa a la autoridad pública, con una pena máxima de 3 años. Todo esto contrariando el principio 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Este proyecto, además, incluye como procedimiento penal especial las infracciones cometidas mediante los medios de comunicación social, penalizando a los directores, editores y dueños de los medios de comunicación en el caso de no revelar el nombre de los autores, reproductores o responsables de una publicación. En total, son 5 entre leyes y proyectos de ley que atentan contra la libertad de expresión, sobre la cual la Comisión ha señalado que es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. El periodista Juan Carlos Calderón, demandado por el presidente por $10 millones, concluirá nuestra presentación. Señores comisionados, el gobierno ecuatoriano podrá transmitir cadenas nacionales y exhibir videos en que se vea a periodistas y líderes de opinión criticar al presidente de la República. No dirá nada sobre aquellos ciudadanos comunes que por criticar o reclamar al presidente corren el riesgo de ser apresados o que han sido apresados. Tampoco podrá explicar las consecuencias que ha tenido para nuestra seguridad, la mía y de mi familia y de los aquí presentes, la estigmatización constante de la que hemos sido objeto desde el poder durante varios meses y años. El gobierno intentará justificar sus actos en procesos electorales de consulta popular, pero no podrá evitar que frente a ellos aparezcan medios silenciados arbitrariamente. Podrá hablar de castigar las calumnias y pretenderá hablar de responsabilidad del periodismo, pero no podrá justificar indemnizaciones personales para el presidente de la República por $40 millones y por $10 millones. Señoras y señores comisionados, en el Ecuador están en juego los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la Carta Democrática Interamericana. Es por ello que solicitamos a ustedes, tomando en cuenta los incumplimientos anteriores a ofrecimientos hechos por el Estado del Ecuador en audiencias similares, que la Comisión Interamericana, 1. realice una visita in loco a Ecuador para constatar la situación de los derechos y libertades, y para ello pedimos que el gobierno ecuatoriano en este mismo espacio formalice la invitación a los comisionados y a la relatora especial. 2. Que los comisionados y la relatora especial hagan un seguimiento permanente sobre la situación de la libertad de expresión en el Ecuador y elaboren un informe con recomendaciones al respecto. 3. Que se tenga especial atención a las peticiones de medidas cautelares y provisionales relacionadas con casos que ocurran en el Ecuador. 4. Que se exhorte al presidente y a sus funcionarios a desistir de procesos contra periodistas y medios de comunicación, así como a retirar el proyecto del Código Penal entregado a la Asamblea Nacional, debiendo ajustarse esta norma a los estándares internacionales de derechos humanos. Y finalmente, que se realice un seguimiento del proceso de reestructuración de la justicia para garantizar su independencia como pilar fundamental de la democracia. Muchas gracias, señoras, señores. I want to thank you very much, including for adhering to the 20-minute time limit. I will now invite the government of Ecuador to speak on behalf of the state. Gracias, Presidenta. Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí presentes, señores peticionarios, el Estado ecuatoriano ha acudido hoy representado por el Canciller de la República, el economista Ricardo Patiño, el presidente de la Comisión Especializada Ocasional de Comunicaciones de la Asamblea Nacional, asambleísta Mauro Andino, la ministra de Justicia, doctora Johanna Pesantes, el secretario general de Comunicaciones, Fernando Alvarado, y quien les habla, Diego García Carrión, como Procurador General del Estado y representante judicial del Estado. El Estado ecuatoriano ha acogido la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a esta audiencia pública sobre libertad de expresión en el Ecuador en el marco del artículo 62 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permite a la Comisión tratar asuntos generales sobre derechos humanos en un Estado parte como es el Ecuador. Debo dejar en claro que si bien se nos ha convocado para tratar sobre el tema de libertad de expresión en el Ecuador, la elaboración de la ponencia de los peticionarios se construye sobre casos particulares, acceso a la justicia, independencia judicial y otros temas que no pueden ser tratados en esta audiencia. La República del Ecuador está dispuesta a discutir sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión,
pero advierte que este no es el espacio ni el tiempo adecuado para discutir casos particulares, menos aún si estos se encuentran sometidos a la justicia ordinaria ecuatoriana dentro del marco de la Constitución y la ley, pues no cabría que esta comisión o cualquier otro organismo internacional interfiera con la administración de justicia de un país soberano. La República del Ecuador advierte en los peticionarios la intención de utilizar el sistema interamericano de derechos humanos como un escenario a donde trasladar la discusión política del país y pide a la Comisión y a la Relatoría Especial por la Libertad de Expresión el mantenerse alertas frente a cualquier intención de darle un uso político a los mecanismos del sistema. Esto es evidente hoy en esta audiencia y la forma en que se han presentado los supuestos hechos. Nos estamos acostumbrando cada vez más a escuchar a determinados hechos van a ser discutidos en el sistema interamericano de derechos humanos aún antes de que sean planteados internamente. Con la mediatización de los conflictos en el sistema interamericano, muchos buscan más el generar la noticia de la presentación de un reclamo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el resultado de su trámite o su gestión. El Estado ecuatoriano, como un país signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, estima que esta es una valiosa oportunidad para informar a la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador y los avances que éste ha realizado en la materia, como lo ha venido haciendo en las oportunidades anteriores en que ha sido convocado a este foro para tratar sobre la libertad de expresión. Como se verá en el transcurso de las exposiciones de los agentes del Estado, el Estado ecuatoriano ha garantizado efectivamente el derecho a la libertad de expresión, pero lo ha hecho tanto en su dimensión individual como también en su dimensión social, entendiendo la libertad de expresión como un derecho colectivo y fundamental para la democracia que debe ser ejercido desde una perspectiva de igualdad y no discriminación. La Constitución de la República vigente desde octubre del año 2008, en su artículo 16, número 1, prevé el derecho a la comunicación de todas las personas como una garantía de acceder a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. En este contexto, la Constitución busca garantizar desde una perspectiva integral el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación e información para los ecuatorianos. Así, el artículo 18, número 1 del texto constitucional ecuatoriano consagra el derecho de todas las personas en forma individual o colectiva a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior. Esta disposición constitucional se ajusta plenamente a los principios que sobre libertad de pensamiento y expresión prevé el artículo 13, números 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Nuestra Constitución, al igual que la Convención, garantiza el derecho a la libertad de comunicación sin que exista la posibilidad de una censura previa, pero con responsabilidad y respeto respecto de la honra y de la dignidad de los demás, otro derecho protegido por la Convención en su artículo 11, número 1. Por supuesto, no estamos hablando solo de principios constitucionales en abstracto, sino de principios constitucionales que se cumplen. En el Ecuador existe libertad de expresión y existe libertad de comunicación, en tanto es perfectamente posible que a través de los medios de comunicación se expresen cuantas ideas o pensamientos tengan cabida en ellos. De hecho, basta con ver o escuchar los programas de noticias u opinión de los medios radiales o televisados, o leer los medios impresos o sus versiones electrónicas, para constatar que estos pueden libremente, aún abusando de este derecho, manifestar todos sus pensamientos. Esto sucede todos los días en el Ecuador. Por otro lado, la Constitución de 2008 pone especial énfasis a la inclusión y participación de grupos vulnerables o minoritarios en cuanto al acceso de frecuencias, fortalecimiento de medios públicos y comunitarios y la eliminación progresiva de monopolios y oligopolios mediáticos. Así, el Estado ha ampliado el espectro de protección individual del derecho a la libre expresión hacia una perspectiva social que debe ser ejercido y entendido a partir de su utilidad para el desarrollo democrático del Estado,
con el fin de disminuir situaciones de exclusión de grupos vulnerables en el acceso a medios de comunicación. El Estado ecuatoriano tiene claro que el efectivo cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de libertad de expresión no puede hacerse aisladamente de la normativa internacional de derechos humanos en la cual éste se encuadra, pero debe guardar coherencia con el resto de derechos que el Estado debe respetar y garantizar. Entiende el Estado que el derecho a buscar, recibir e impartir información, consagrado en el artículo 13 de la Convención, no puede cumplir su objetivo fundamental dentro de una sociedad democrática si no guarda una estricta coherencia con el derecho a la igualdad y no discriminación, tal y como lo han establecido la Corte Interamericana en las opiniones consultivas OC 17 y OC 18, en el sentido de que el derecho a la igualdad y no discriminación no puede ser entendido solo como una restricción hacia el Estado de no incurrir en prácticas discriminatorias, sino que le impone la obligación de adoptar normas, políticas y prácticas destinadas a asegurar a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o desventaja puedan ejercer efectivamente sus derechos en iguales condiciones que el resto de ciudadanos. En esta misma línea, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indicó en su informe sobre estándares para una radiodifusión libre e incluyente del año 2009 que los estados deben adoptar medidas positivas, legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión de ciertos grupos en condiciones de igualdad y no discriminación. En el contexto de estos estándares, el Estado ecuatoriano ha asumido la obligación de garantizar que todos sus ciudadanos puedan acceder de manera igualitaria y no discriminatoria a todos los mecanismos disponibles para la difusión y transmisión de las ideas. En igual sentido, se ha venido pronunciando la Corte Interamericana desde su primera jurisprudencia en la materia, en la opinión consultiva OC5, al referirse a la dimensión social que tiene el derecho a la libertad de expresión, indicando que este derecho no solo protege a quien imparte o difunde un criterio u opinión de manera individual, sino que de manera colectiva ampara a la sociedad como un todo en su derecho a buscar y recibir información. De igual manera, el Estado ecuatoriano ha entendido el papel fundamental que tienen los medios de comunicación para el efectivo desarrollo de una sociedad democrática. Como lo indicó ya la Relatoría Especial en su informe sobre ética en los medios de difusión del año 2001, estos tienen obligaciones y responsabilidades al momento de ejercer su derecho a la libertad de expresión. La Relatoría manifestó en dicho informe su particular preocupación por ciertos casos de omisión de verificar adecuadamente la exactitud de las noticias, entre otras observaciones. Como lo mencionó la Relatoría Especial en el informe sobre ética de los medios de difusión citado anteriormente, el Estado está obligado a tomar medidas para salvaguardar otros derechos básicos que pueden verse amenazados o dañados por un uso indebido del derecho a la libertad de expresión. Lo anterior implica, por tanto, que este derecho tiene límites, conforme lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Convención, que indica que el derecho a la libertad de expresión está sujeto a responsabilidad ulterior para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En concordancia con lo expuesto, el proyecto de ley de comunicación en debate en la Asamblea Nacional pretende sustituir a la vigente ley de telecomunicación y radiodifusión, una normativa emitida durante la dictadura militar en el Ecuador que observa solamente criterios técnicos de asignación de frecuencias y deja de lado consideraciones de tipo social y estándares de libertad de expresión. El mencionado proyecto de ley incorporará el derecho a la libre expresión no solo desde su dimensión individual, sino y sobre todo desde la perspectiva social y comunitaria, tal como ha sido entendido en el artículo 16 de la Constitución de la República. Por su parte, la consulta popular del 7 de mayo de 2011 planteó como interrogante al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo con prohibir a las instituciones del sistema financiero privado, así como a las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, que sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional respectivamente, como consecuencia de lo cual se reformó el artículo 312 de la Constitución de la República.
En cuanto a la figura penal del desacato que ha sido mencionada, el Estado ecuatoriano ha venido trabajando ya en su eliminación de la legislación penal y en esa dirección ha incluido esta propuesta en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal remitido recientemente a la Asamblea Nacional. A continuación voy a cederle la palabra al Canciller de la República para que continúe con la exposición del Ecuador y pueda cerrarla. Muchas gracias. Esta intervención nuestra tiene el ánimo no de hacer alguna aclaración, sino de explicar cómo en nuestro país el Estado ecuatoriano se ha preocupado intensamente, especialmente en los últimos años, de respetar, atender y promover los derechos humanos y particularmente el derecho a la libertad de expresión. Vamos a hablar hoy de los derechos humanos. Queremos decir a esta comisión que el Estado ecuatoriano reconoce los derechos humanos de todos los ciudadanos que viven en nuestro territorio, independientemente de cuán poderosos sean o de cuánta capacidad de presión tengan. Respetamos el derecho de quienes han hecho uso de la palabra para defender los intereses de las grandes empresas a las que veladamente representan aquí. Pero queremos recordarles que también son humanos los derechos de las y los ecuatorianos que han sido excluidos sistemáticamente de estos en los anteriores periodos gubernamentales. Por ellos, los destacados caballeros sentados frente a nosotros nunca vinieron a abogar y ni siquiera a advertir el incumplimiento de sus más elementales derechos. Nos recordamos haberlos visto aquí cuando a partir del año 99 más de 1 millón de ecuatorianos tuvieron prácticamente que huir del país después de que un grupo de banqueros corruptos lo destruyeron, asaltaron las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, los fondos de retiro de miles de humildes ecuatorianos, con la anuencia de un expresidente que ahora da clases de gobernabilidad en una famosa universidad de los Estados Unidos, y con la conducta vergonzosa y cómplice de muchos medios de comunicación, entre ellos la mayor parte de las estaciones de televisión, que eran propiedad de esos mismos grupos de banqueros, algunos de ellos todavía prófugos y disfrutando el sagrado derecho a la impunidad por más de 10 años en una calurosa ciudad de esta gran nación. Parece que esos derechos no eran tan humanos, o tal vez esos humanos eran menos humanos que los caballeros, digamos las cosas como a ellos les gusta que les llamen, aquí presentes, y especialmente los caballeros a quienes ustedes representan. Y no podemos decir que los derechos de una vida digna por parte del conjunto de la población son, desde el punto de vista jurídico, más importantes que el derecho a la libertad de expresión, pero sí son más relevantes desde el punto de vista humano. Es más duro, más inhumano, más cruel ser condenado a la pobreza intergeneracional, a no tener empleo, a no acceder a una educación de calidad, a no tener vivienda, a no tener salud, a estar enjaulado o metido en una cueva por culpa de una discapacidad física o mental. ¿Qué tal si esos millones de ecuatorianos que han vivido en la pobreza, discriminados y que fueron empobrecidos por las políticas públicas de los gobiernos neoliberales, hubieran tenido la oportunidad de venir acá a denunciar la violación de sus derechos humanos? Bueno, tal vez no habrían conseguido que les concedieran visa para entrar a este país, como no la tuvieron conseguir en su momento los padres del ecuatoriano Franklin Aizaya, ciudadano asesinado en el ataque de Angostura del 2008, para atender a un llamado de esta misma comisión. Ahora me estoy dando cuenta de la diferencia. Hay unos que sí tienen derecho a obtener visa y otros no. Bueno, pero veamos qué ha pasado con los derechos humanos en el Ecuador. 700.000 créditos entregados a ecuatorianos antes excluidos del sistema financiero. Cientos de miles de casos atendidos de personas con discapacidad invisibilizados antes de nuestro gobierno y que no tenían acceso a atención médica, empleo o asistencia social. Aumento del 300% de la inversión en salud, la que es gratuita ahora desde el nivel básico hasta el universitario. La inversión en salud triplicada, pasando de 504 millones en el año 2006 a 1.473 en el presente. El sistema de salud pública atendió en el 2010 a más de 30 millones de consultas y se triplicó la construcción de centros de atención. La cobertura en la seguridad social se incrementó del 39 al 55% de la población. Este gobierno ha realizado la mayor inversión en la historia en infraestructura vial, integrando a la población históricamente postergada.
En cuanto al acceso a la información y comunicaciones, tan importante y de tanto interés para esta comisión, en los últimos 4 años hemos duplicado el número de usuarios de Internet a nivel nacional, pasando de 1.300.000 a 2.600.000. La democratización de los medios de comunicación, así como el acceso efectivo de la población a la información plural y a la posibilidad de expresar sus ideas libremente, se plasma en el incremento de la entrega de licencias para el uso de frecuencias de radio y televisión nacional, urbana y rural más grande realizado en la historia del Ecuador en un periodo de gobierno. Asignación técnica intransparente ejecutada luego de una auditoría realizada por mandato constitucional. Hoy existen en el país 1.174 emisoras de radio y 446 canales de televisión. El Estado ha entregado 14 frecuencias a radios comunitarias, de las cuales 13 fueron directamente a nacionalidades indígenas. Pero ¿qué puede importar todo esto a algunos caballeros cuando, entendámoslo de una vez, lo que valen para algunos son sus derechos, no los derechos de la gente? La libertad de expresión en el Ecuador. En el año 2009, señores comisionados, la Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y Televisión, creada por mandato constitucional, determinó que durante el periodo comprendido entre enero del 95 y diciembre del 2008, aproximadamente 1/3 de todas las concesiones de frecuencias en el Ecuador fueron obtenidas de forma ilegal o mediante transacciones privadas de dudosa legitimidad por apenas un puñado de grupos empresariales. El órgano estatal encargado de otorgar las frecuencias previstos en la ley de la dictadura estaba conformada, por supuesto, entre otros, por los mayores propietarios de los medios de comunicación. Estos no dudaron en asignarse a sí mismos un gran número de licencias sin el menor atisbo de pudor. Como resultado de este proceso, el escenario mediático de alcance nacional quedó reducido a 8 grandes grupos, ligados a 8 ilustres apellidos. Según lo señala el análisis de desarrollo mediático en Ecuador, publicado en marzo del 2011 por la UNESCO, estos grupos son el Grupo Egas, Mantilla, Pérez, Alvarado, Martínez, el Juri Vivanco y el Grupo Isaías, que no están aquí porque prefieren que otros los representen. Casualmente, estas familias han estado tradicionalmente vinculadas a grandes consorcios comerciales, industriales y especialmente bancarios de nuestro país. Pero el mismo estudio señala que los medios privados utilizan el 83% de las frecuencias de televisión y el 89% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios comunitarios no ocupan ninguna de las frecuencias de televisión y apenas el 0.2% de las frecuencias de radio. En este contexto podemos decir que estos grandes grupos mediáticos y a la vez conglomerados empresariales, antes de servir de vehículo para el ejercicio de la libertad de expresión, han controlado y dosificado el acceso a la información de la ciudadanía con el propósito evidente de servir sus intereses. Así, su participación en la vida política del país ha sido evidente y variada, según los intereses que representaban en el gobierno de turno. A partir de que el Estado ecuatoriano y el actual gobierno se pusieron al servicio del pueblo, al que legítimamente representan, y comenzaron a restringir privilegios y canonjías de los grupos de poder a los que representan los grandes medios de comunicación nacionales. Entonces el panorama mediático se llenó de sombras. Pero ¿quiénes son los descontentos con las políticas públicas? Hay que decirlo claramente. Uno, los grandes evasores de impuestos, importantes auspiciantes de los grandes medios, que ahora para su mala suerte los tienen que pagar los impuestos. Dos, los tenedores de la deuda externa, quienes les recortamos un dineroducto a través del cual se llevaban ilegítimamente una gran parte de la riqueza generada en el país. Tres, los grupos económicos acostumbrados a prácticas monopólicas y oligopólicas, quienes nunca van a perdonar que el Estado haya decidido regular el sistema financiero y, peor aún, que haya logrado aprobar, a pesar de toda su oposición, una ley antimonopolio después de décadas de intentos fallidos. 4. Las redes de contratistas corruptos que tenían secuestrados los ministerios y oficinas del Estado, a quienes el nuevo sistema de contratación pública les cortó el flujo incesante de recursos que compartían también con sus cómplices en la burocracia estatal. Y muchos otros caballeros, miren con cuánta consideración los tratamos, que estaban acostumbrados a vivir en un país organizado para que se atiendan sus privilegios, en muchos casos ilegítimos o francamente ilegales, pero no para que se cumplan sus obligaciones. Pero también el Estado ecuatoriano cometió el atrevimiento, señores, de emprender en una política irreconciliable con la concentración del poder mediático privado. Decidió crear medios de comunicación públicos. ¡Qué pecado!
esto es, medios de propiedad del Estado y al servicio de la información en beneficio de la ciudadanía. Y para colmo, conceder autorizaciones para que más ciudadanos y grupos sociales tengan acceso efectivo a instalar nuevos medios de comunicación. Ahí sí que ardió Troya, que si era legal o no, que si se gastaban los recursos de los contribuyentes, que si su hoja de vida les gustaba o no, que si una y mil cosas. ¿Cómo se podía atrever un gobierno a disputarles a ellos el control de la información y de la opinión pública? Ante una política pública tan heterodoxa, por decirlo menos, los grupos de poder vieron amenazado su estatus y decidieron hacer un frente corporativo contra el proyecto de cambio que representa la revolución ciudadana. Este frente ha llegado al punto de erigirse en actor político de primer orden. De hecho, estos grupos han desplegado una ofensiva mediática, política y económica que pretende persuadir a las y los ciudadanos, así como a los organismos internacionales, de que los cambios que se están realizando en la estructura de propiedad de los medios de comunicación y en la estructura de acceso a los medios y tecnologías de la comunicación per se son vulneraciones a la libertad de expresión. Para ello han recurrido a todo tipo de recursos, informando interesadamente, ocultando información y muchas veces directamente desinformando y mintiendo. La consigna es que todo proyecto de cambio legislativo, institucional o administrativo emprendido desde el gobierno nacional debe ser necesariamente boicoteado y abortado en nombre de una mal llamada libertad, para mantener así el estado de privilegios imperante a favor de los grupos familiares de empresarios que monopolizan los flujos, los medios y las tecnologías de comunicación e información. Debemos caer en cuenta, señores comisionados, que la reacción virulenta contra la política del Estado está limitada a los dueños y representantes de ciertos grandes negocios privados dedicados a lo que ellos llaman comunicación. La inmensa mayoría de los pequeños y medianos medios de comunicación del país son testigos de la plena libertad de expresión de que gozan y no acompañan estas desatignadas, entre comillas, acciones libertarias. Quiero, para concluir, señalarle, señores comisionados, que nuestro gobierno, el Estado ecuatoriano, ha impulsado, su respuesta ha sido promover un proceso constituyente que permite, que ha dado lugar a la ampliación de derechos y libertades. Por supuesto, también en beneficio del derecho a la libertad de expresión, opinión e información. Y que el Estado ecuatoriano, por esta razón, ahora no solo se obliga a respetar y hacer respetar los derechos según la perspectiva liberal, sino que ahora, como el resto de poderes, el Estado debe volcarse también a promover y promocionar y patrocinar toda una serie de derechos sociales, económicos y colectivos, derechos todos ellos tan fundamentales y tan urgentes de garantizar como los llamados derechos fundamentales. Y por último, decirles que en el Estado ecuatoriano, que en la sociedad ecuatoriana, lastimosamente, la censura previa ha sido una tradición arraigada en las prácticas mediáticas y políticas del Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979. Pero la censura viene principalmente de los mismos dueños de los medios de comunicación contra sus periodistas. El estudio sobre cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos, elaborado por la Universidad de las Américas en el 2008, en el marco de las actividades del Laboratorio de Medios, sostiene que de 120 periodistas entrevistados, el 44% afirma que se ha abstenido de publicar algo por presión de los dueños o directores de medios, el 33% por los grupos de poder y el 21% por anunciantes y el 19% por el gobierno. Este estudio confirma nuevamente que en términos globales el 88% de las acciones de censura provienen de actores privados, aunque los medios de comunicación nunca han visibilizado esta situación. El debate político es absolutamente plural en nuestro país y abierto. Las políticas gubernamentales son permanentemente puestas en duda y criticadas, y permanente el gobierno hace una labor por explicar, contraargumentar y debatir. En realidad, nunca antes de este periodo de 4 años se ha escuchado debatir tanto sobre las posibilidades reales de desarrollar las distintas libertades y derechos recogidas en nuestra Carta Magna como en los últimos 4 años. También los derechos de opinión, información y expresión. Quizá por eso, como dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, existe tanta libertad de expresión que pueden salir públicamente a expresar que no les dejan expresarse. Thank you. I'm going to give 5 minutes more to the petitioners in order to equalize the time
for both parties before I ask the commissioners if they have questions or comments to reach. So there are 5 minutes for the petitioner. Gracias, señora presidenta, señores comisionados. Lamentamos profundamente que el Estado ecuatoriano no haya respondido, se haya abstenido de responder todos y cada uno de los cuestionamientos presentados esta tarde. No ha respondido sobre las restricciones a través de cuerpos legales, no ha respondido sobre los enjuiciamientos de periodistas, no ha respondido sobre el uso de las cadenas nacionales para estigmatizar periodistas, no ha respondido sobre el discurso estigmatizante que proviene de las más altas autoridades del Estado, no ha respondido sobre los millonarios indemnizaciones que deben pagar periodistas o sobre las sentencias que deben afrontar periodistas. Lamentamos muchísimo que el Estado ecuatoriano, una vez más, no haya podido explicar estos hechos. Y señalamos, dejamos por sentado, una vez más, que los peticionarios aquí presentes estamos como ciudadanos comunes y corrientes. Acudimos a un organismo de protección de derechos humanos, ¿sí? Y por lo tanto tenemos la necesidad de que el Estado ecuatoriano proteja este derecho que tenemos los ciudadanos de acudir a esta comisión. Señores comisionados, gracias por el tiempo adicional, a pesar de que la extensión fue de un poco más de 5 minutos, pero entendemos que es difícil interrumpir a un canciller de la nación, sin duda alguna. Simplemente una aclaración muy importante hablando de datos fuertes. Efectivamente, en el año 2009 salió a la luz una auditoría de frecuencias sobre la cual nosotros como organización de la sociedad civil nos hemos pronunciado, y es totalmente cierto que esa auditoría habla de 8 grupos de poder que concentran medios de comunicación, mencionando los apellidos que ya el señor canciller lo ha dicho. Se le olvidó, sin embargo, que uno de estos grupos de poder, como lo mencionó el grupo Isaías, tuvo un tema de incautación de medios por parte del gobierno nacional hace algunos años ya, medios hoy en manos del gobierno, lo que le convertiría al gobierno nacional entonces en uno de estos 8 grupos de poder concentradores de medios. Ojo, solo con los medios incautados, no tomamos en cuenta los medios adicionales. Un dato adicional, creo yo que es sumamente importante que se deje claro que aquí estamos, como ya dijo el director de Fundamedios, en calidad de ciudadanos y defensores de derechos humanos. Y que una vez más el discurso presentado por las autoridades del Estado no deja sino entrever lo que ya se mencionó en nuestra intervención, que desde el día de ayer se han hecho acusaciones falsas en relación al grupo que hoy está presente aquí, respecto a las representaciones que nosotros hacemos respecto de grupos de poder o de afán desestabilizador alguno. Me ratifico en el tema de que nosotros somos ciudadanos defensores de derechos humanos y estamos acompañados de un grupo de víctimas de procesos judiciales que ha llevado adelante el presidente de la República. El hecho de que en esta delegación nos acompañen representantes de gremios y de asociaciones de medios de comunicación no quiere decir que nosotros estamos representando intereses ocultos como se lo ha manifestado. Los intereses, entre comillas, que venimos a defender acá no son sino las libertades fundamentales de los ciudadanos, porque tanto o más afecta a un individuo el hecho de que se le enjuicia a un periodista y se lo silencie, porque ahí se está produciendo además una censura previa. Porque el hecho de que haya una autoridad que enjuicia a un periodista por hacer una publicación es tan o más grave que un dueño de un medio de comunicación atemorice para que la publicación no salga en el medio. Hay varias razones de censura previa y así lo hemos dicho nosotros como organización responsable en los distintos estudios que hemos hecho sobre los medios de comunicación desde el año 2008, de que hay muchas razones por las cuales la censura previa se produce. Y efectivamente en el año 2008 hace mención a un estudio de la Universidad de las Américas, pero creo que hay información actualizada al 2009 y 2010 que será de mucha utilidad y que está recogida en los informes que al finalizar la audiencia les entregaremos a ustedes, señores comisionados. Thank you very much. We have both the country rapporteur for Ecuador here, Luz Patricia Mejia, and I will ask her to speak first, and then the special rapporteur on
freedom of expression before the rest of us intervene. So first, Luz Patricia. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la presencia de los peticionarios y su presentación, así como la presencia de tan altas autoridades del Estado ecuatoriano, el Canciller de la República, la Ministra de Justicia. Nos parece especialmente relevante que todos los medios de comunicación que estén aquí dan cuenta de alguna manera del flujo de la información y de la posibilidad de que esta audiencia sea reflejada por todos los medios y en todos los medios, lo cual permite el debate plural y el debate necesario, y agradecemos como Comisión Interamericana que este sea el foro que se utilice para ese debate. Como relatora para el Ecuador, a mí no me cabe la menor duda que los procesos que se adelantan en Ecuador, el proceso de cambio constitucional y el proceso de avance político con cambios importantes en la nación, han generado importantes apoyos de parte de la población ecuatoriana como importantes detractores. Y creo que es relevante mencionar que la Comisión también ha hablado de la necesidad de los procesos de autorregulación de los medios, dado el importante poder que tienen los medios de comunicación en el ejercicio vivo de la democracia. En función de eso, a mí me parecería muy relevante que pudiéramos escuchar aquí cuáles son los métodos de autorregulación que están utilizando los medios de comunicación en el Ecuador, en el entendido de que esta es una audiencia sobre la libertad de expresión en el Ecuador, y creo que es muy relevante también en el entendido de que ambas partes reconocen que 8 grupos de poder tienen el control de los medios de comunicación en Ecuador, entendiendo que, sin lugar a dudas, el hecho de que el monopolio todavía existe en Ecuador, y para eso quisiera hacerle una pregunta al Estado ecuatoriano: ¿cuáles son los mecanismos de regulación antimonopólica que se están tomando para evitar ello y evitar así que el debate plural no ocurra? Para nadie es un secreto que nosotros hemos visto en la última década cómo los medios de comunicación también han tenido una importante influencia en procesos de ruptura constitucional y de resistencia importante a grandes transformaciones que se están dando en la región. Así que quisiera saber también cómo los propios medios y los dueños de medios, y también cómo los propios periodistas están regulando no solo las presiones que vienen de los sectores oficiales, sino también los sectores de los propios dueños de medios de comunicación, que también tienen intereses en los anunciantes, que también tienen influencia por otros mecanismos. Yo creo que en este debate plural es importante poner en evidencia no solo las presiones que pueden ser ejercidas de los sectores oficiales, sino de todos los otros sectores que de donde los trabajadores y los comunicadores y los periodistas y las periodistas tienen importantes presiones. Entonces quisiera también tener información respecto de eso. Muchas gracias. Catalina Botero, please. Gracias, señora presidenta. Yo quiero también agradecer muy especialmente a los peticionarios y a la distinguidísima delegación del Estado de Ecuador por la muy importante información que han dado en la tarde de hoy. Quisiera, sin embargo, llamar la atención sobre la importancia de que en un diálogo fluido sobre temas de enorme importancia haya respeto para todas las partes. Yo creo que lo que se ha dicho aquí por parte del Estado de Ecuador es enormemente importante, y lo que se ha dicho por parte de los peticionarios es también de una enorme importancia. Y creo que no llegamos a ninguna parte si hay estigmatizaciones hacia cualquiera de las partes. Yo en particular he tenido una extraordinaria comunicación con el Estado de Ecuador. Ustedes conocen bien las inquietudes de la relatoría. Hemos podido enviar 3 cartas, hemos sacado algunos comunicados, hemos tenido audiencias privadas y hemos tenido este tipo de audiencias, y todo eso se ha podido dar por el enorme respeto que ha habido en ese diálogo, y yo creo que es importante mantenerlo, porque puede ser que pensemos distinto, pero es importante que nos respetemos en la distinción. Yo tengo 3 preguntas jurídicas, y yo quisiera que tanto los peticionarios como los distinguidos representantes del Estado ecuatoriano me ayudaran a aclararlas, porque son temas de enorme importancia en el debate sobre libertad de expresión, no solo en Ecuador,
sino en la región. En primer lugar, la Constitución ecuatoriana, que es una constitución ejemplar en muchos sentidos, una constitución hecha además en unas circunstancias de reconciliación y de encuentro y de repensar un país desde nuevos valores democráticos. Reconoce como pocas otras la importancia de los tratados internacionales de derechos humanos y reconoce como pocas otras a la doctrina y a la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Ustedes saben que hace por lo menos 3 décadas la Comisión y la Corte Interamericana ha venido construyendo una doctrina y una jurisprudencia que no fue hecha para responder a la situación actual de Ecuador. Fue hecha para responder a los abusos, al legado autoritario de las dictaduras del Cono Sur o al legado autoritario del régimen del señor Fujimori, respecto de quienes existen las más importantes sentencias sobre, por ejemplo, la prohibición del delito de desacato o la necesidad de no criminalizar la expresión de los disidentes, de quienes critican el ejercicio del poder. Esa doctrina ha sido construida en los últimos, yo diría, 25 años por el sistema interamericano. Y yo quisiera saber cuál es la importancia, cuál es el valor, cuál es la aplicabilidad de esa doctrina para el Estado ecuatoriano. En segundo lugar, y vinculado a lo anterior, yo quisiera saber cuál es el destino de los delitos de injuria y calumnia, porque los delitos de injuria y calumnia eran anteriores a la Constitución ecuatoriana, los delitos de injuria y calumnia eran anteriores al gobierno del presidente Correa, y el gobierno del presidente Correa elaboró un código, un proyecto de código que fue felicitado por la relatoría, respecto del cual nos referimos en 2 informes consecutivos por su enorme importancia para las libertades y en particular para la libertad de expresión. Pero por lo que hemos oído esta tarde, el delito de desacato, denominado de otra manera, porque el desacato, para ser desacato no tiene que llamarse desacato. Por ejemplo, la injuria calumniosa contra funcionarios públicos como agravante, pues es una forma de desacato. Entonces, por lo que hemos oído, parecería que el gobierno retiró el código original y va a presentar un nuevo código. Para nosotros eso es importante. Como dije antes, no solo en Ecuador, es importante en toda la región. Y ustedes lo pueden ver en los últimos informes, en los informes de la relatoría de los últimos 10 años. Y finalmente yo les ruego que me corrijan si en esta pregunta hay información equivocada. Le ruego a los peticionarios y le ruego al Estado. Y le pido disculpas a la Comisión porque voy a utilizar un lenguaje, quiero ser precisa en el lenguaje que voy a utilizar. Y tiene que ver con el delito de desacato. Los más altos funcionarios han sostenido en Ecuador que hay que proteger la honra y que hay que proteger el buen nombre y que en Ecuador no se garantiza el derecho al insulto. Y con esa tesis, que no está protegido el derecho al insulto, con esa tesis, ustedes por favor corríjanme si yo estoy equivocada. Hemos recibido información en virtud de la cual una persona que llamó fascista al presidente de la República, pues fue, digamos, maltratado. Hasta donde yo tengo información, el presidente pidió disculpas por el maltrato, ustedes me corrigen, pero dijo que las personas que lo llamaban fascistas estaban cometiendo un delito y que él consideraba que había que procesarlos. Una mujer que frente a la caravana presidencial, según la versión del gobierno, le hizo un gesto obsceno con la mano, fue detenida durante varias horas porque había irrespetado al presidente de la República. Varios de los periodistas aquí presentes y otros que no están presentes están siendo procesados o han sido condenados por haber irrespetado la honra del presidente de la República. Pero sin embargo, y ustedes por favor corríjanme si yo estoy equivocada, el presidente, altas autoridades han sostenido, por un lado, han imputado delitos a periodistas y a periódicos con nombre propio, les han dicho corruptos, les han dicho estafadores, les han dicho golpistas, y el golpismo es, todos aquí critican, o sea, el golpismo es un delito, pero además les han dicho imbéciles, idiotas, inútiles, basura. Mi pregunta concreta es, ¿el delito se aplica solamente para los ciudadanos que puedan ofender la honra de los funcionarios y por lo tanto es el delito de desacato? ¿O es un delito que se aplica universalmente y por lo tanto las autoridades que han utilizado esas expresiones también estarían incurriendo en ese delito? Y yo lo dejo ahí porque creo que hay más preguntas de la Comisión.
It is 5:30, which was the period that was scheduled for the end of this meeting. I verified that the interpreters are available to stay until 6 o'clock, but it is for the two parties to decide whether you are willing to extend the meeting for another 15 to 20 minutes to hear the comments of the remaining commissioners and perhaps give some. All right, thank you. Okay. So I will ask then Jesus Orozco first to speak. Gracias, comisionada presidenta. También agradezco a los distinguidos peticionarios, así como a la distinguida delegación del ilustre Estado del Ecuador, sus respectivas presentaciones. En mi carácter de relator para defensoras y defensores de derechos humanos, me permito recordar con el mayor respeto, pero con todo énfasis, la importancia especial que reviste respetar y salvaguardar los derechos humanos de los usuarios del sistema interamericano que se constituyen en defensores de derechos humanos, ya sea del propio o de alguno de sus representantes, máxime cuando han sido convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la celebración de alguna audiencia o diligencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me voy a permitir solicitar, plantear dos preguntas. La primera de ellas tanto a los peticionarios como a la delegación del Estado del Ecuador, y que están relacionadas también con el ámbito de competencia de la Relatoría para Defensores y Defensores de Derechos Humanos. Un aspecto es el relativo a la preocupación, lo voy a mencionar de esta manera, y qué información tendrían ambas partes en cuanto a la existencia de un tipo abierto, de alguna manera relacionado con los delitos de sabotaje y terrorismo y su relación con la protesta social. Esto es, el que eventualmente defensores o defensoras de derechos humanos pudieran estar ejerciendo algún derecho y que dado el carácter abierto de este tipo, por quizás adolecer de alguna vaguedad, no estoy planteándolo solo como preocupación, no me estoy pronunciando de esta manera, pero que sí pudiera llegar a abarcar no solo el lenguaje que efectivamente o expresiones que estuvieran dentro de la potestad del Estado legítimo de perseguir o procesar penalmente, sino que la preocupación es si este carácter abierto pudiera también contemplar eventualmente en su aplicación expresiones que pudieran estar legítimamente protegidas por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionado con el derecho a la libertad de expresión, como sabemos. Si hubiera algún caso que conocieran los peticionarios de que se estuviera aplicando en este tipo o cuál es la perspectiva del Estado que pudieran aportar información ahora o en su oportunidad como algo complementario a la audiencia, lo agradecería. Y también el aspecto que se mencionó por los peticionarios estaba también vinculado con el testimonio del video que se proporcionó y que es lo relativo a el alcance, y esto se lo preguntaría principalmente al Estado ahora o en su oportunidad, que puede tener un decreto presidencial relacionado con el llamado estado de excepción de la función judicial. Lo digo dentro de la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos porque por acuerdo de la Comisión también está en nuestra competencia lo relativo a los operadores de justicia y cómo en determinado momento la llamada también movilización nacional, dice el decreto, declarar la movilización nacional, especialmente el todo el personal de la función judicial. Esto lo consultaría en cuanto a su alcance, porque también, pues, como sabemos, hay criterios, hay estándares interamericanos relacionados con la estabilidad judicial,
toda vez que esto se ha considerado como una condición para a otras garantías judiciales como la independencia y la imparcialidad, que, como sabemos, es un derecho establecido dentro del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente, imparcial, y entonces es como estaría vinculado, o esta preocupación, si no se salvaguardan estas garantías judiciales, efectivamente se pudiera estar reñido con la debida atención y salvaguarda de este derecho previsto en el artículo 8. Gracias. Maria Silvia Guillen will speak next, but I would like to say that we are facing the same problem we faced in many of our hearings, which we have more questions than there are time to answer. And so I invite both the petitioners and the state to send written information in response to the questions. We don't need to have that presented at the current meeting, but we look forward to as much information as you can send. Obviously, this is of enormous interest to all of us, and we would very much like to follow up this hearing with further information. So I'll ask Maria Silvia then to ask her questions. Bueno, muchas gracias a los peticionarios y a la representación del Estado por sus informes. Yo quisiera hacer un reconocimiento a la positiva evolución de los derechos sociales en el Estado de Ecuador. Pero también yo quisiera opinar que sin duda un derecho humano, para ser vigente y para ser tal, necesita de una institucionalidad fortalecida. Necesita, como en este caso la libertad de expresión, apoyarse en una institucionalidad, es decir, no puede funcionar en abstracto. En ese sentido, yo quisiera conocer de los señores representantes del Estado, de la señora representante del Estado, cómo evalúan el sistema de separación de poderes en Ecuador y cómo evalúan la independencia judicial, cómo está funcionando la independencia judicial en Ecuador. Gracias. Thank you very much. I can't resist commenting at the end on the very frequent utilization of the term watchdog that is applied to the press in terms of its scrutiny of government, and thinking that one of the difficulties with watchdogs is that they sometimes bite. So in that respect, it often does pose problems for anyone who is bitten. And I think we are very concerned about how the scope of freedom of expression, as guaranteed in the international instruments, is protected in the member states, and we very much look forward to having further dialogue with the state of Ecuador, with the petitioners, to make sure that none of the watchdogs that bite are rabid, and that there can be an appropriate scrutiny both of the press and by the press in respect of this issue. And I realize that we have gone over time. Everyone has been quite patient here, and we look forward very much to getting further information from you after the conclusion of the hearing. So thank you very much. I don't know if anyone has 1 or 2 minutes of urgent things they would like to say now, but okay, 2 minutos, ambas partes. So. Funciones, ¿no? Para responder en parte a la inquietud de Luz Patricia Mejía, la comisionada, yo puedo indicar que en el Ecuador existen organismos de autorregulación en los medios independientes, no es generalizado el tema, existen códigos de ética en todos los medios y existen organismos internos de autorregulación. Esta pregunta también hay que trasladarle al Estado, a los medios que son parte del sistema de propaganda del Estado, estimado canciller, porque no son desde nuestro punto de vista no son medios públicos.
hay que conocer si en los medios del aparato de propaganda del Estado, Ricardo, existen estos organismos de autorregulación también, ¿sí? Gracias. Señores comisionados, simplemente dentro de los 2 minutos, muy breve, comentar la respuesta al comisionado Orozco, en el sentido de que desde que entró en vigencia el decreto ejecutivo que declara la movilización nacional de los jueces, 162 jueces y funcionarios han sido removidos por el comité técnico denominado Consejo de la Judicatura de Transición. Nada más. Thank you very much. I will now give the floor to the state. Gracias, for final Presidenta. comments. Brevemente, solamente volver a poner en contexto esta audiencia, porque aunque vinimos a hablar de libertad de expresión, ya estamos hablando de debido proceso, acceso a la justicia, estamos hablando de una serie de elementos que no eran realmente parte de la audiencia temática. El Ecuador está dispuesto a dar información igual, vamos a darles información sobre todos los temas que han sido preguntados, pero queremos simplemente puntualizar que nos hemos salido un poco del tema materia de la audiencia. Igual lo vamos a hacer. Para finalizar, simplemente el canciller va a agregar unas palabras. Unas pocas aclaraciones para los señores que están al frente nuestro. Y este es el problema, señorita Botero. Como se miente tanto, hay que decirlo con sus palabras, no podemos decir otras cosas, tenemos que decirlo con sus palabras. Es lamentable que así sea. Se habla de atentado contra la integridad física de los periodistas, porque a alguien le robaron un celular. Eso lo apuntan ahí como atentado contra los periodistas, lo asaltaron cuando llegaba a su casa. Se dijo en la presentación que un comité de 3 personas hace la reforma judicial, pero no se dice que esto fue decidido por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. No se dice eso. Entonces, si queda aquí la impresión de que son 3 personas que están haciendo la reforma judicial por su cuenta, casi por decisión del presidente. No, es por una consulta popular que a ellos no les gusta. Ellos estuvieron en contra siempre de que la consulta se haga, de la decisión en la consulta, estuvieron haciendo una campaña permanentemente en no, por el no de la consulta. Como no les gusta el resultado de la consulta, entonces dicen que 3 personas, casi 3 locos, están haciendo una reforma. Se dice que se pasaron varios jueces en el caso del Universo que lo trajeron a colación. Y no dicen que fueron los mismos demandados del diario El Universo los que recusaron a todos los jueces para tratar de conseguir algún juez que les sirviera a sus intereses. Entonces parece que es el Estado el que ha recusado y removido a esos jueces. Entonces se vive pervirtiendo la verdad, hablando en contra de la verdad. Ese es un problema. Ahora, y por último, no quiero abusar del tiempo, decir también que se plantea por parte de ellos que no es posible que se mantenga el hecho de que una autoridad enjuicie a un periodista. Entonces tendríamos que cambiar la Constitución. Les sugiero que planteemos juntos y les acompañamos en eso una reforma constitucional en que donde se establezca a todos los ecuatorianos están ceñidos a la ley en el Ecuador, menos los periodistas, o a todos se pueden enjuiciar, menos a los periodistas. Si se enjuicia a un periodista, entonces eso es anticonstitucional. Si quieren lo hacemos, pero entonces ya tendríamos que llegar al ridículo de hacer una cosa como la que se está planteando. Solo estas aclaraciones, estimados señores. I'd like to thank again the petitioners and the representatives of the state who have come here. There are obviously very, very many issues that are involved in this. And I can say for my part, and I believe for everyone on the commission, that we would welcome the opportunity to be able to visit Ecuador, to be able to continue these discussions. So we will certainly accept any invitation that comes. So thank you very much.